Buenos días, buenas tardes, noches, según el horario que estén viendo este video. Vamos a continuar con una pequeña introducción al segundo parcial, en este caso correspondiente a la materia de circuitos eléctricos 1. En este caso vamos a observar o vamos a ver una pequeña introducción que como ya les había mencionado, acerca de circuitos en corriente alterna. Entonces vamos a observar o vamos a indicar diferencias que existen en circuitos en corriente directa y en corriente alterna. El primer parcial nosotros nos hemos dedicado a ver netamente corrientes en corriente continua o en corriente directa también. Una de esas características era la siguiente, que si nosotros tenemos una gráfica voltaje versus tiempo, podemos observar que la gráfica del voltaje en corriente continua no cambia, es decir, permanece constante en el tiempo, ¿verdad? Entonces, este voltaje puede ser 5 voltios, 7 voltios, 12 voltios en corriente continua y en un tiempo T sub 1, T sub 2, T sub 3 va a permanecer constante, es decir, va a seguir teniendo el mismo valor. Y lo mismo sucede con la corriente. Tanto voltaje como la corriente van a ser constantes. Entonces eso lo podemos ver aquí. El voltaje y la corriente son constantes. Esto con respecto a los elementos activos. Sin embargo, ¿qué sucede cuando tenemos elementos pasivos? Ojo, en corriente directa o en DC. Para la resistencia, tanto el voltaje como la intensidad de corriente van a seguir la ley de Ohm, como ya conocemos, ¿no? En un elemento pasivo en el cual podemos obtener o tener la resistencia, yo voy a poder calcular el voltaje, el cual es igual a la corriente por la resistencia, esto por la ley de Ohm. Y si deseo calcular la corriente que circula por esta resistencia, prácticamente de esta ecuación puedo despejar la corriente y hallar la misma. Seguidamente contamos con un capacitor, el cual este es su símbolo. Entonces, el voltaje en un capacitor varía respecto al tiempo, de igual forma la corriente. Entonces, el voltaje respecto al tiempo es 1 sobre la capacitancia integral desde un tiempo t sub 0 hasta un tiempo t sub 1 multiplicado por la corriente diferencial del tiempo. Y la corriente es la capacitancia diferencial del voltaje sobre el diferencial del tiempo. Entonces, en un capacitor, tanto el voltaje como la corriente varían respecto al tiempo, es decir, no van a ser constantes, como sucedía en la resistencia. De igual forma, en los inductores, el voltaje y la corriente van a variar respecto al tiempo. El voltaje va a ser igual al inductor o a la inductancia diferencial de la corriente respecto a la diferencial del tiempo. Y la corriente es igual a 1 sobre la inductancia integral desde un tiempo t sub 0 hasta un tiempo t sub 1 del voltaje diferencial del tiempo. En el primer parcial, en los circuitos que hemos resuelto, no existía capacitores ni inductores. Esto en los circuitos eléctricos, es decir, cuando aplicábamos el método de mallas. Netamente hemos trabajado con fuentes de voltaje, corriente y resistencias. ¿Esto por qué? Porque el voltaje, corriente y resistencia no varían respecto al tiempo. Sin embargo, el capacitor y el inductor sí varían respecto al tiempo. Como nosotros trabajábamos en corriente directa, entonces, si es que veríamos o hubiéramos visto en algún circuito alguna capacitancia o algún inductor, simplemente en el caso de la capacitancia se cortocircuitaba y en el caso del inductor bueno, en este caso a circuito abierto, ¿no? La capacitancia y el inductor lo íbamos a cortocircuitar. Ok, entonces estas son las características que tiene tanto el voltaje, la corriente y los elementos pasivos de la resistencia, capacitancia e inductancia en circuitos en DC. Vamos ahora con los circuitos en corriente alterna, que es lo que nos interesa ahora en este parcial, para el segundo parcial, ¿no? Entonces, es algo muy distinto a lo que sucedía
en corriente directa. En corriente alterna, tanto el voltaje como la corriente va a variar respecto al tiempo. Entonces, si yo tengo, o si ustedes pueden observar, aquí tenemos el voltaje respecto al tiempo en esta gráfica. Entonces, en corriente alterna, el voltaje va a ser una onda senoidal. Por un instante el voltaje va a tener o va a ser positivo y en otro instante va a ser negativo. Entonces, ¿cuál es la ecuación de esta onda senoidal? Es esta de aquí. El voltaje varía respecto al tiempo porque esta onda va a variar respecto al tiempo, ya que es igual al voltaje pico seno de omega t. Omega es la frecuencia angular. Aquí debería ser más un ángulo de desfase, pero eso no lo estoy anotando. Más, menos omega podría ser, ¿no? O el ángulo teta también lo pongo. De igual forma con la corriente, varía respecto al tiempo. Es igual a la corriente pico multiplicado por el seno, frecuencia angular, multiplicado por el tiempo, unidades en voltios y en amperios. Entonces, ¿qué es el voltaje pico? En este caso, en esta gráfica podemos observar que el voltaje pico no es nada más que la amplitud de esta onda. Este es el voltaje pico. En este caso, desde el origen hasta este punto, el voltaje pico va a ser positivo. Y si yo mido el voltaje desde este punto hasta este punto de aquí, de igual forma sigue siendo el voltaje pico, pero va a ser un voltaje negativo. Ahora, también puedo observar que podemos medir el voltaje desde este pico hasta este pico. A eso se lo conoce como el voltaje de pico a pico. A este voltaje pico también se lo conoce como el voltaje máximo. ¿Ok? Ahí está. Entonces, ¿qué más? Esta onda senoidal que nosotros podemos observar va a tener un periodo, ¿no? Un periodo y también va a tener una frecuencia. Sabemos que el periodo es igual a 1 sobre la frecuencia. Ahora, nosotros tenemos que saber que, bueno, la teoría nos indica que si nosotros deseamos medir el voltaje que llega a la red que nosotros tenemos, simplemente agarramos un voltaje o un multímetro y conectamos las pinzas en el enchufe, ¿no? Esto tenemos que tener cuidado, en el multímetro debemos de seleccionar voltaje en corriente alterna, ¿no? Y si nosotros medimos en nuestra red, lo más seguro es que nos dé unos 220, 225 aproximadamente. Y ese voltaje que mide el multímetro se lo conoce como el voltaje eficaz. ¿Ya? Es el voltaje eficaz o el voltaje RMS como también se lo conoce. Ahora, ese voltaje eficaz, ¿a qué es igual? Al voltaje pico sobre la raíz de 2. Entonces, esto no debemos de olvidarnos. Si yo deseo calcular el voltaje pico de nuestra red eléctrica, yo puedo calcular el voltaje RMS, que es igual al voltaje eficaz. ¿Cómo calculo el voltaje eficaz? ¿O cómo determino este voltaje? Con un multímetro, ¿no? Pongo el multímetro, las pinzas en el enchufe, mido el voltaje, ese es el voltaje eficaz. Y raíz de 2 que está multiplicando o dividiendo pasa a multiplicar y puedo calcular el voltaje pico, es decir, este voltaje que ustedes están viendo. Entonces es importante recalcar que el voltaje pico siempre va a ser menor al voltaje eficaz. ¿Y cuál va a ser la onda? Va a ser esta parte de aquí, ¿no? Este es el voltaje eficaz, el cual es menor al voltaje pico. De igual forma, tiene un voltaje positivo, eficaz positivo, y un voltaje eficaz negativo. ¿Ok? Ahora, habíamos mencionado que en corriente alterna o en AC, tanto el voltaje como la corriente varían respecto al tiempo y están en función de funciones senoidales. Sin embargo, para resolver nosotros ejercicios en circuitos, no vamos a trabajar con las funciones senoidales. En consecuencia, vamos a trabajar con fasores. Prácticamente son vectores, ¿no? Pero
en circuitos lo conocemos como fasores. En este caso, el voltaje y la corriente, que son nuestras variables, las cuales varían ahora en este tema, en corriente alterna, los vamos a convertir o vamos a trabajarlos como fasores. Es decir, si yo quiero anotar un fasor, simplemente voy a decir el voltaje fasorial en su forma fasorial, es el voltaje puntito, ¿no? Esto nos indica que es un voltaje fasorial, que está en su forma fasorial. Es igual al voltaje con un ángulo de desfase, en este caso que es el ángulo θ. Y de igual forma, la corriente en su forma de vector, pero con nosotros lo vamos a denominar una corriente fasorial, que es igual a la misma corriente, al módulo de esa corriente, con el ángulo, en este caso gamma, el cual es el ángulo de desfase. Ahora, ¿qué sucede con los elementos pasivos? En corriente directa solamente hemos trabajado con puras resistencias. Ahora, en corriente alterna, vamos a trabajar con resistencias, capacitores o capacitancias y inductores, ¿no? Y bueno, en este caso podemos tener una combinación. Puede ser RC o RL. En consecuencia vamos a trabajar con impedancias, ¿no? Donde una impedancia se la denota con la letra Z fasorial. Aquí es un puntito, Z fasorial. Entonces, ¿a qué es igual la impedancia? Prácticamente la impedancia, vamos a anotar esta parte, es Z puntito, ¿no? Que es la impedancia en su forma fasorial. Ahí está. ¿A qué es igual la impedancia? Es igual a la resistencia más menos eh, una componente imaginaria multiplicado por la reactancia inductiva o capacitiva, ¿no? Esto escrito en su forma rectangular, pero también lo podemos escribir en su forma fasorial, en este caso que va a ser igual al módulo de la impedancia con su ángulo de desfase en este caso, ¿no? Ahora, no nos debemos de olvidar que las unidades de la impedancia es en ohmios. ¿Por qué? Porque la resistencia es en ohmios. Y en consecuencia, la reactancia capacitiva o inductiva también tiene que estar en ohmios. Ahora, tenemos que recordar el tema de las reactancias capacitivas e inductivas. En este caso tenemos la reactancia inductiva, a que es igual a la frecuencia angular multiplicado por la inductancia o el inductor, el valor del inductor que nosotros tenemos, ¿no? Sin embargo, la frecuencia angular es igual a 2pi por la frecuencia prácticamente, multiplicado por la inductancia. Entonces, la frecuencia en la red en Bolivia es de 50 Hz. Entonces, eso ya lo tenemos de dato. Sus unidades en ohmios. Y para calcular la reactancia capacitiva, ¿a qué va a ser igual? A 1 sobre la frecuencia angular multiplicado por dicho capacitor, por el valor del capacitor. La frecuencia angular, como ya lo hemos mencionado, 2pi por la frecuencia multiplicado por el capacitor. Y de esta forma, de igual forma, sus unidades van a estar en ohmios. Entonces, si a mí me dan un capacitor o un inductor, puedo hallar su reactancia inductiva y capacitiva con estas fórmulas que estamos observando. Ahora, esta impedancia que nosotros estamos observando la podemos graficar y se va a observar de esta forma, ¿no? En este caso, como ya tenemos parte real y una parte imaginaria, eso se muestra aquí. Aquí tenemos una parte real donde siempre va a estar la resistencia en el eje real positivo porque no tenemos resistencias negativas, es por eso que lo ponemos en este punto, la resistencia en el eje real positivo, y también vamos a tener un eje imaginario, ¿no? Donde, si nosotros tenemos una combinación RL, nos va a generar una capacitancia o una impedancia, resistencia con una reactancia inductiva, ¿no? El cual va a estar en este punto, aquí arriba. Sin embargo, si nosotros tenemos una combinación RC,
La impedancia va a estar ubicado en este punto, en este cuadrante, donde va a ser igual a la resistencia menos la componente imaginaria por la reactancia capacitiva. Y si es que nosotros tenemos una reactancia pura o una reactancia inductiva pura o reactancia capacitiva pura, prácticamente va a estar en estos ejes, ¿no? En el eje imaginario, positivo, porque apunta hacia arriba, multiplicado por el componente imaginario, reactancia inductiva, positivo hacia arriba, y una reactancia capacitiva hacia abajo, negativo, ¿no? Reactancia inductiva producida por un inductor y una reactancia capacitiva por un capacitor. Ahora, nosotros podemos extraer un pequeño gráfico de impedancias, donde yo tengo la resistencia, aquí está la resistencia, también puedo tener la reactancia inductiva, lo puedo traer aquí, sabemos que es igual a omega L, y puedo calcular este valor que ustedes están viendo, ¿no? La hipotenusa, que prácticamente es por Pitágoras, ¿no? Lo importante es que yo puedo calcular este ángulo, el ángulo phi. ¿Cómo yo puedo calcular el ángulo phi? O ¿qué significa el ángulo phi? Prácticamente el coseno de phi, como ya lo conocemos, si yo obtengo el coseno de phi de este ángulo, prácticamente va a ser igual al factor de potencia. Entonces, si yo tengo la reactancia inductiva y tengo este valor, puedo utilizar la definición del coseno, que prácticamente es igual al factor de potencia. No nos olvidaremos, no debemos de olvidarnos que el factor de potencia, que es el coseno de phi, está entre 0 y 1. ¿Ok? ¿Qué más? También tenemos que ver el tema de la potencia. Hemos visto voltajes, corrientes, impedancias. Ahora tenemos que ver el tema de la potencia. En corriente directa teníamos una sola potencia. Esa potencia era la potencia activa, donde sus unidades están en vatios o watts. En este caso, en corriente alterna, vamos a tener tres tipos de potencia. Un tipo de potencia que es la potencia activa, aparente y la potencia reactiva. Entonces, para calcular la potencia, nosotros en corriente directa sabemos que la potencia es igual al voltaje por la intensidad de corriente, ¿no? Entonces, para la potencia, en este caso, aparente, S es la potencia aparente, ¿a qué va a ser igual? Al voltaje conjugado multiplicado por la corriente. Esta es la ecuación que nosotros vamos a utilizar para poder calcular eh, la potencia aparente. Ahora, ¿cómo calculo el voltaje? Prácticamente puedo calcular o puedo utilizar la ley de Ohm, ¿no? En este caso, haciendo una analogía, el voltaje es igual a la corriente multiplicado por la resistencia en corriente directa. Y en corriente alterna hacemos una analogía, ¿no? El voltaje fasorial va a ser igual a la corriente fasor multiplicado por la impedancia. Entonces, podemos observar también que el voltaje fasorial yo lo puedo escribir como voltaje por intensidad de corriente. Esto con un respectivo ángulo de desfase. O que prácticamente puedo escribirlo el módulo de la potencia aparente con su respectivo ángulo, ¿no? La ecuación que nosotros más vamos a utilizar es esta de aquí. En los ejercicios nos van a pedir calcular potencias aparentes. Entonces, para calcular la potencia aparente, yo tengo que calcular el voltaje, pero tiene que ser el voltaje conjugado. Es decir, si su ángulo de desfase es positivo, el voltaje conjugado, simplemente para hallar el voltaje conjugado, yo debo de cambiar el signo.
de positivo a negativo o viceversa. De esa forma hallamos el voltaje conjugado y multiplicamos por la corriente. Y de esa forma hallamos la potencia aparente. Ahora aquí tenemos un triángulo de potencias, ¿no? Donde de igual forma tengo el eje real y el eje imaginario. En el eje real siempre va a estar la potencia activa. En este caso, esta potencia que nosotros ya conocemos, que lo hemos visto en el primer parcial, sus unidades en vatios. También voy a tener a la potencia reactiva, que se lo denomina o se lo denota con una Q. ¿Qué unidades tiene? Volt ampere reactivo. Y de igual forma voy a tener a la potencia aparente, en este caso S. ¿A qué es igual la potencia aparente o cuáles son sus unidades primeramente? Volt ampere. ¿A qué es igual la potencia aparente? Es igual al voltaje por la intensidad. Además yo tengo un ángulo. Yo puedo calcular la potencia activa en función de la potencia aparente. ¿Cómo? Simplemente descomponiendo, ¿no? Voy a descomponer entonces esta potencia activa a qué va a ser igual a BI con el ángulo siempre es coseno de phi y calculo la potencia activa. También puedo calcular la potencia reactiva en función de la potencia, o bueno, la potencia reactiva en función de la potencia activa. Aquí es igual a BI, si con el ángulo es coseno, sin el ángulo es seno. Entonces, BI seno de gamma. Ahí está. Si yo quiero escribir a la potencia aparente en su forma rectangular como fasor, simplemente puedo hacer una suma vectorial, ¿no? Entonces, la potencia aparente va a ser igual a BI coseno de teta, aquí está, más menos, puede ser que la potencia reactiva también esté apuntando hacia abajo, más menos la componente imaginaria por BI seno de teta, BI seno de teta, ¿no? Ahora, recordemos que todos estos de aquí son números solamente, ¿no? Son números. Entonces, toda esta componente en la parte real, BI coseno de teta o coseno de gamma, prácticamente es igual a la potencia activa, como se puede observar. BI seno de gamma es igual a la potencia reactiva. De este triángulo de potencias también podemos calcular el factor de potencia, donde aquí es igual, este coseno de phi prácticamente, o coseno de gamma, prácticamente es el factor de potencia. Y aquí es igual el factor de potencia a la potencia aparente, o bueno, a la potencia activa sobre la potencia aparente. Ahora, nosotros tenemos dos formas, existe dos formas en las cuales nosotros podemos calcular el factor de potencia, ¿no? Uno, con el triángulo de impedancias, formando este triángulo con las impedancias, o también con el triángulo de potencias. En este caso va a ser indiferente, ¿no? Podemos calcular de dos formas, del triángulo de potencias o del triángulo de impedancias que hemos mostrado. Esas son las pequeñas, bueno, esa es una pequeña introducción con respecto a este tema del segundo parcial. Muchas gracias por su atención.